Buenas tardes, compañero y profesor. Le vamos a hablar sobre lo que son las operaciones unitarias. Nuestro grupo está conformado por Ramírez Camacho Brian, Quiroz Merli, Zambrano Alcibar Dayton y quien les habla Castro Ashley. Siguiente diapositiva. Ya, con respecto a este concepto, podemos decir que durante un proceso de transformación ocurren trabajos de tipo en los que la materia no sufre cambios químicos. Por ejemplo, la reducción de tamaño, traslado y almacenamiento de materiales de una mezcla, transferencia de energía o unión de los componentes tipo de operación que se han convenido llamarles operaciones unitarias. La reducción de tamaño es aquella operación en la que el tamaño medio de los alimentos sólidos es reducido por la aplicación de fuerzas de impacto, compresión o abrasión. Siguiente diapositiva. Ya, aquí podemos decir que las operaciones unitarias son parte de los procesos físicos que se realizan para producir cambios, tales como la transmisión de calor, que viene siendo la pasteurización de leche o jugo, flujo de fluidos como agua, jugos de frutas, pulpas y almidones, y destilación de rones y vodkas. La operación unitaria conocida como destilación se usa para purificar o separar etanol en la industria de las bebidas y también para separar lo que son hidrocarburos en la industria del petróleo. Siguiente diapositiva. Ya aquí podemos decir que cada operación es considerada una operación unitaria. El profesor Arthur introdujo el concepto de operación unitaria, que es dicha definición que vemos aquí en la diapositiva. Bueno, con respecto a este concepto podemos decir que las operaciones unitarias es todo proceso que consta de un conjunto de operaciones aplicables a muchos procesos, tanto físicos como químicos, que se llevan a cabo en distintas industrias y que generalmente provocan cambios en el material que se va a usar o procesar. Siguiente diapositiva. Ya, con respecto a este concepto, podemos decir que se utilizan ampliamente en la realización de las etapas físicas de preparación de materias primas, separación y purificación de los productos, recirculación de los materiales no convertidos y control de la transferencia de energía hacia o desde los reactores químicos o equipos de intercambio de calor. Gracias. A continuación, mi compañera Merly. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la clasificación. El conjunto de operaciones unitarias se clasifica según las propiedades que se transfieran en la operación y sean más relevantes a la misma. Como estas tenemos con base en la transferencia de calor, de materia y la separación físico-mecánica. Siguiente diapositiva. Con base a la transferencia de calor tenemos lo que es la evaporación y el secado. En la evaporación, estos son intercambiadores de calor que tienen como objetivo concentrar una disolución obteniendo vapor del disolvente. Esta operación es empleada en muchas industrias para aprovechar la disolución concentrada o para aprovechar el vapor del disolvente. Como vemos en la imagen, tenemos un ejemplo de evaporadores múltiples que es más común visto en las máquinas de extraer el zumo de las frutas. El secado se refiere a la eliminación de agua de los materiales de proceso y de otras sustancias. El secado puede ser al sol, el cual va a permitir retirar agua hasta el nivel del 15%, pero requiere un espacio bastante grande y además se debe tener en cuenta de que puede haber contaminación por los roedores. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Ya, con base a la transferencia de materia. Aquí tenemos lo que son las operaciones unitarias de destilación, de absorción y desorción, de extracción y de absorción. Las operaciones unitarias de destilación consisten en separar lo que son dos o más componentes de una mezcla líquida, aprovechando las diferencias en sus presiones de vapor. Tenemos como ejemplo,
tenemos lo que son las destilaciones simples, las súbitas o flash y las destilaciones con reflujo o rectificación, y por último las simples con arrastre de vapor. La destilación simple es una operación de hervir el líquido de un recipiente condensándose los vapores que constituyen el destilado, quedando en la caldera lo que es el residuo. La destilación súbita es una forma de destilación simple en la que se calienta el alimento a temperaturas elevadas, pero se mantiene una presión elevada a manera de que no se pueda hervir el líquido. En destilación con arrastre de vapor tenemos que esta de aquí es una técnica para la separación de sustancias insolubles en agua y ligeramente volátiles de otros productos no volátiles, y sirven para separar aceites esenciales en los tejidos vegetales. Y por último, la destilación reflujo es uno de los tipos más importantes de destilación, ya que el vapor que abandona la cabeza de las columnas se condensa y una fracción de líquido condensado se devuelve a la columna fracción que constituye el reflujo, y el resto se retira como producto destilado. Siguiente diapositiva. Con base a la transferencia de materia en absorción y desorción. La absorción es una operación unitaria de transferencia de materia que consiste en poner en contacto un gas con un líquido. Esta puede ser física o química según el gas se disuelva con el líquido absorbente o reaccione con él dando un nuevo compuesto químico. La desorción es la operación contraria a la absorción. En ella un gas disuelto en un líquido es arrastrado por un gas inerte, siendo eliminando el líquido. Estas se emplean mucho en las industrias en los que son el CO2 para la eliminación de gases, el CO2, el SO2 y corrientes gaseosas. Siguiente diapositiva. Extracción. Esta es una operación unitaria de transferencia de materia basada en la disolución de uno o de varios componentes de una mezcla líquido o sólido en un disolvente selectivo. En la extracción líquido-líquido es una operación básica más importante en la que se separan mezclas homogéneas líquidas y consiste en separar una o varias sustancias disueltas en un disolvente mediante su transferencia o otros disolventes insolubles o parcialmente insolubles. Como vemos en la imagen, ahí tenemos lo que es un sistema de compuesto por un tanque, extractor y un decantador. La otra método de extracción es por sólido líquido, que también es conocido como lixiviación. Esta consiste en la remoción o extracción de un componente soluble, un soluto que contiene un sólido mediante un solvente apropiado. Como ejemplo de esto puede ser la extracción de grasas vegetal y animal. Siguiente diapositiva. Con base a la transferencia en materia, en la parte de absorción, esta consiste en la eliminación de algunos componentes en una fase fluida mediante un sólido que los retiene. La inversa de la absorción es la desorción, y esta es usada para la regeneración de absorbentes y para la recuperación del soluto, si este está económicamente interesante. Siguiente diapositiva. Por último, tenemos la separación físico-mecánico, donde tenemos la filtración, sedimentación, reducción de partículas y centrifugación. A continuación, mi compañero. El campo de la aplicación de las operaciones unitarias en la industria. Hay muchas similitudes en la forma en la que los alimentos o los ingredientes de estos se transforman o se procesan en materiales químicos o biológicos. Finalmente, en las industrias de procesamientos químicos y físicos, así como los procesamientos de alimentos y biológicos. Estos procesos son los
físicos, químicos, biológicos que se pueden considerar y dividir en una serie de pasos distintos y discretos a lo largo de estas operaciones unitarias. Son comunes de todos los tipos de industrias de procesamiento. Tenemos, por ejemplo, la destilación. Como podemos apreciar en la imagen, existen estas maquinarias para purificar o separar el alcohol en las industrias de bebida y, como ya mencionó nuestra compañera Ashley, separar hidrocarburos en las empresas petroleras o en las industrias petroleras. También tenemos la opción absorbente, que ya mencionó la compañera Merly. También tenemos lo que es la deshidratación, el secado y liofilización. Como podemos apreciar en la imagen, que esto es el secado de los alimentos y esto ralentiza un periodo de deterioro al cual es sometido. Condensación se produce cuando la temperatura de una superficie de una planta está por debajo de la temperatura que es deseada. Como podemos apreciar aquí en la imagen, está un técnico chequeando todo ese tipo de temperaturas. Y la evaporación es el paso continuo de una sustancia del estado líquido al vapor. Como podemos apreciar aquí en la imagen, están todas estas maquinarias que son usadas para ello. Dice mi compañero Brian. Bueno, las operaciones unitarias son procesos de transformación o creación de productos por diferentes métodos de aplicación, como pueden ser de manera física, química, biológica o mecánica. En las operaciones unitarias y procesos de transformación como reducción de tamaño, traslado o almacenamiento, transferencia de energía o unión de componentes de tipo de operación, tienen la finalidad o el objetivo de cambiar o transformar materiales para nuestros fines o nuestros usos, pues los conocimientos en las operaciones unitarias facilitan en una industria, en una empresa, el trabajo y resulta más fácil los tratamientos en los procesos. En las diferentes industrias, sean físicas, químicas o biológicas, tienen una similitud, que la materia prima es tratada o transformada con el objetivo de obtener un producto. Por ejemplo, una empresa de secado de granos es similar a una de madera. Por ejemplo, en el maíz se lo seca o se reduce una cierta cantidad de agua y tiene que tener un porcentaje de humedad entre el 13 y el 15% para poder preservarlo y que no cambie sus propiedades tanto físicas como químicas y microbiológicas. Y también se lo hace con la finalidad de que al momento de realizar otro producto, por ejemplo, como el balanceado, también no cambie sus propiedades. En la madera es un poco similar, tiene que tener un porcentaje de humedad entre el 12 y el 15% para poder preservarlo que dure por más tiempo y no cambie sus propiedades al momento de mecanizarlo, trabajarlo, al momento de hacer un mueble. Bueno, y como conclusión final, las operaciones unitarias como futuros ingenieros industriales, creemos que nos va a ayudar a entender procesos en las diferentes industrias o empresas, tanto los procesos como flujo de fluidos, evaporación, cristalización, etcétera, ya que esto nos puede ayudar a desempeñarnos mejor dentro de una industria o empresa, ya que nuestro conocimiento es muy amplio y no está definido trabajar en un área específica, ni tampoco está limitado. Gracias.